gracias a todos ustedes, al instituto, a la universidad, por la invitación. La segunda vez que vengo a Bonn en corto plazo, creo que solo fue 2 semanas y media o algo, cuando di otra ponencia. Voy a empezar para no atrasarnos en el tiempo y a hablar sobre una historia que hay en 3 de los Chilambalames. Los libros de Chilambalam, como sabemos bien, han capturado la imaginación y la atención de diversos estudiosos por el difícil lenguaje figurativo en que fueron escritos. Por dicha razón, se ha pensado que estos textos son de carácter estrictamente sagrado y la mayor parte de su contenido de origen prehispánico. Estos libros han capturado la imaginación de eruditos e interesados de muchos de ustedes. Hay talleres ahorita, creo que un taller sobre las fuentes. Y por esta razón, mucho más atención se ha prestado a la relación de su contenido y lo que tiene con la cultura maya precolombina, y menos a lo que posiblemente contiene acerca del encuentro cultural entre los mayas y los españoles y gente de otras naciones en la época colonial. Vamos a investigar una de esas historias. En ese sentido, mi propuesta en esta investigación es que en varios de los personajes que son mencionados en algunos de los libros de Chilambalam, incluso algunos párrafos que parecen ser los más enigmáticos, pueden ser identificados a través del análisis del contexto histórico de la época. La hipótesis central de esta presentación es lo siguiente: que los hambrunas, tributos e incluso las acciones de gente, ataques como piráticas y otros personajes antes clasificados como ficticiosos o de poco entender, son en realidad personajes y crónicas históricas que los mayas yucatecas incluyeron en sus libros y textos de Chilambalam. Es decir, afirmar que el contenido de muchos de los pasajes de libros de Chilambalam no contienen exclusivamente sucesos mitológicos o esotéricos, como muchas veces se ha dicho, pero son crónicas históricas. Muchos de los pasajes de los libros de Chilambalam, incluso los más desconcertantes, enigmáticos, como hemos dicho, pueden ser descifradas mediante la revisión minuciosa del contexto histórico de la época en la que posiblemente fueron escritos. Para demostrar esa hipótesis, utilicé como ejemplo el estudio de uno de los caracteres enigmáticos más recurrentes en 3 de los Chilambalames, el tal capitán Don Antonio Martínez, que tiene una larga historia de interpretaciones de quién podía haber sido. Esta presentación también examinaría la convivencia que los mayas de la península de Yucatán tuvieron con piratas, españoles renegados de otras naciones, corsarios, a través de un análisis histórico de unos pasajes. Al poner esta narrativa dentro de un contexto histórico, apreciaremos cómo el escriba, el sabio, el amanuense, el escribano, o copista, más bien dicho, como los estudios de Ante Gunzenheimer nos ha mostrado, preservó la historia de su pueblo a través de la narración de sucesos en los cuales los mayas mismos desempeñaron un papel importante. Realmente empezamos con la escritura de los libros de Chilambalam y la alfabetización de los libros, cómo aprendieron a escribir en letras latinas, y ha tenido una tradición muy larga de escritura. Los ejemplares de los libros de Chilambalam lo debemos a la labor evangelizadora, ¿verdad?, de los primeros frailes en la península de Yucatán. 5 años después de la fundación de Mérida, en 1547, llegaron los primeros franciscanos a esa ciudad para permanecer bajo la dirección del religioso Fray Luis de Villalpando. Villalpando fue el primer religioso en estudiar sistemáticamente el idioma de los indígenas y en aplicar el sistema gramático latino para estudiar la lengua maya. Más tarde, el historiador franciscano Fray Bernabé de Lizana escribió sobre el Fray Villalpando. Cita: tomó mucho de los términos de la lengua de memoria, con sus significados, buscando los verbos en su conjugación y a los nombres su variación. Y le ayudó el Señor tanto que en muy breve tiempo redujo a reglas y arte esta lengua, con que enseñaba la doctrina fácilmente. Villalpando, como comisario de los franciscanos,
solicitó que todos los caciques y señores indígenas de la tierra se unieran en Mérida. Y una vez allí se les solicitó que enviasen sus hijuelos a la ciudad de Mérida. Y allí les enseñaría la doctrina cristiana, y a leer, y a escribir caracteres castellanos. El uso común del alfabeto latino que Diego de Landa refirió en su propia obra era de uso extenso entre los mayas ya por los mediados de la década de 1550, a solo 10 años de la llegada de los frailes y 12 después de la conquista. La primera escuela de gramática latina empezó, latín y maya. Establecido por el fray Juan de Herrera, fue ampliado rápidamente en el establecimiento de misiones franciscanas en las regiones en el interior de la península. Cada una de estas misiones tenía una escuela para la nobleza indígena dentro del convento. Fue aquí donde los religiosos enseñaron a los niños a leer y escribir con letras latinas, así como a cantar y rezar. El propósito que tenían en mente los frailes al enseñar a los mayas a leer y a escribir su propia lengua era que estos hicieran uso de una nueva escritura exclusivamente con fines del aprendizaje y promoción de la religión cristiana. Contrario a este objetivo, los mayas se le ingeniaron, obviamente, para escribir una cantidad considerable de profecías, mitos, rituales, sucesos cotidianos y sinopsis cronológicos de su propia historia, usando lo aprendido de los religiosos españoles. Debido a la creciente presión por parte de los extirpadores, como podemos llamar, los clérigos que quisieran destruir los códices antiguos, y temiendo la pérdida de su conocimiento sagrado, muchos de los ajinop, los nobles y sus asistentes, comenzaron a escribir en idioma maya, pero utilizando caracteres latinos con la finalidad de preservar sus leyendas. Un fragmento de uno de los chilambalamas que aún preservamos, el chilambalam de Tricacho. Los escribas y nobles escribieron estos libros de chilambalam aparentemente continuando consultando los códices antiguos. Y sin duda algunos se mantenían alejados estos códices de las miradas indirectas de los españoles. Los libros de chilambalam proliferaron durante todo el periodo colonial, aunque la mayor parte de lo que tenemos hoy día se fechan su escritura, la copia de finales del siglo XVIII. Pero mucho del contenido es mucho más anterior. Los textos del libro chilambalam, según Barrera Vázquez y otros que los han dividido en secciones o temáticas, temas, podemos hablar de algunos que son de carácter religioso, contenido puramente indígena, algunos, y otros que tienen contenido con elementos cristianos traducidos al maya. Tenemos también textos de carácter histórico y crónicas, con referencias temporales, con base en el sistema cronológico maya, la cuenta corta, cuentas de los cartoons. Y también tenemos textos médicos, con su influencia europea y con algunos estudios botánicos de las plantas del herbolario maya. Textos cronológicos y astrológicos también se contienen. Y veis paralelos entre las inscripciones antiguas, de la época clásica, posclásica, y la continuación del interés en estos temas en los chilames. Hay tablas de series de cartoons con su equivalente cristiano. También tenemos explicaciones acerca del calendario indígena y almanaques con o sin cotejo con el tzolk'in maya, incluyendo mitos, profecías, predicciones, astrología. También tenemos astronomía según ideas europeas para racionalizar los nuevos planetas, movimiento de los cielos. Y esos desde el siglo XVI hasta el XVIII están incorporados en algunos de los chilambalames que aún tenemos ejemplares. También hay textos rituales. Esos textos rituales pueden tener un carácter cristiano o más bien un carácter puramente maya. Tenemos textos literarios, novelas españolas y historias como del Mil y un Noches, ¿no?, que entran en esos chilames traducidos al maya, como La doncella Teodora. Esos desde el siglo XVI y XVII están entrando en interés de los mayas en esas historias y convierten muchas partes al entendimiento maya de la región. Y hay otros textos no tan clasificados.
Y vamos a hablar de un ejemplo de esto, la historia de don Antonio Martínez. Y eso es lo que vamos a abarcar ahorita. El contexto histórico, la historiografía del estudio de estas frases, de esos párrafos. No es una sección muy larga de ninguno de los chilames, pero sí son algunos párrafos. Los españoles empezaron a encontrar estos chilambalames, estos libros escritos en caracteres latinos, desde empiezos del siglo XVII. Antes de 1603, 4, 5, no han encontrado, no hay documentación, por ejemplo, que le han encontrado. Fue en 1603 en el pueblo de Tzucó, cerca de Valladolid, que el doctor Pedro Sánchez de Aguilar descubrió que uno de sus propios asistentes, mayas, que ayudaba en la iglesia, en su parroquia, tenía un texto ritual escrito en idioma maya usando el alfabeto latino. Aguilar escribió al obispo un reporte, información hecha ante su señoría reverendísimo sobre sus encuentros. Y dijo: el maestro de capilla, Cuitún, tenía un cartapacio, un libro de copista, cartapacio, o texto escrito en el cual tenía escritas fábulas y historias que yo considero muy perjudicial a la fe cristiana. Describió más cómo se usaba. Aguilar seguía. Algunos indios letrados habían escrito estos libros y los esconden, leyéndolos en sus juntas que hacen de noche en secreto. Estos libros que tienen son causa de gran alarma, porque sin duda estos libros continuarán como obstáculo a su verdadera conversión a la santa fe católica. El peligro era que podían dominar las dos escrituras. El franciscano Fray Diego López de Cogolludo, escribiendo mucho más tarde, en 1686, describe otro que él vio. Recién venido yo de España, oí decir a un religioso llamado Fray Juan Gutiérrez, y era gran lengua de estos indios, que había visto otro escrito semejante al dicho librillo que habla Sánchez de Aguilar. Y empezaron a confiscarlos en los pueblos. De 1563 a 1600, los frailes y los sacerdotes que formaron parte de una Inquisición indiana, no es el Santo Oficio de la Inquisición, es otra institución, debajo de los obispos, es un juzgado eclesiástico. Con comisión los frailes y los sacerdotes tenían derecho de buscar códices, y esos son algunos códices que se encontraron basados en campañas de extirpación. Lo que es interesante de ver es después de 1600, en la región cerca de Mérida, se empiezan a encontrar textos en maya yucateco, pero escritos con caracteres latinos, con alfabéticos. Y a través de la colonia, por los finales del 17 y empiezas del 18, estamos viendo más y más de estos textos confiscados. Como uno en Maní, 1672, que puede haber sido uno de los antecesores de lo que conocemos como Códice Pérez, o copia de lo que era el Códice Chilambalam de Maní. Hasta el Champotón y Campeche encontraron textos que eran perjudiciales, dijeron, y los quemaron. Algunos estudiaron para ver lo que contenían. Hasta el siglo XVIII los sacerdotes escribían quejando de que los mayas eran tan curiosos que les encantaba escribir. El doctor don Agustín Echano, canónigo que fue de la Catedral de Mérida en la aprobación de un libro de lengua maya impresa en 1758, asienta lo siguiente: la experiencia de manejar tan incesantemente a los indios en cerca de 12 años que los serví, me enseñó que el motivo de estar todavía muchos tan apegados a sus antigüedades era porque, siendo los naturales muy curiosos y aplicándose a saber leer, los que esto logran, cuanto papel tienen a mano, tanto leen, y no habiendo entre ellos más tratados en su idioma que los que sus antepasados escribieron, cuya materia es solo de sus hechicerías, encantos y curaciones, con muchos abusos y ensalmos. Está describiendo mucho del contenido de ese tipo de chilambalam que se encuentra. Pero vamos a ver de los chilames. Los que aún conocemos, y yo creo que han dicho que existen unos 20, 13 son más o menos conocidos bien. Y hay otros que son de otros pueblos, como Tecache,
Tzán, hay uno de Tzán y otros por la región. Creo que Nicolás has encontrado algunos otros que has visto. Creo que son 20 en total que conocemos. Pero, ¿qué hay de la historia de don Antonio Martínez? ¿Y cómo puede una historia de un personaje llamado Antonio Martínez entrar en los Chilámbalames? Hay 3 Chilámbalames que sobreviven con historias de don Antonio Martínez, o de Tizimín, de Chumayel y de Maní. Vamos a ver que el Chilambalam de Chumayel, el de Tizimín y Maní tienen varias versiones. ¿Cuál es el más antiguo? Vamos a tratar de ver eso también. El folio 65-66. No son muchos textos, pero ese texto es una rica crónica histórica, como vamos a ver. En el libro de Chilambalam de Tizimín y lo de Maní, esos 3 contienen esa historia. En el artículo que escribió la doctora Antje Gutzenheimer, realmente nos ayudó a dividir la narrativa de la historia en hechos. Todas las 3 historias y versiones tienen una introducción describiendo la vida del protagonista, Antonio Martínez. En este caso, este señor. Y después, ella dice que la sección principal contiene diálogos. Son conversaciones que ocurrieron entre don Antonio Martínez y otros capitanes o oficiales, ¿no? En ningún texto se especifica el nombre de los otros personajes. No sabemos quiénes eran. Aparentemente estos diálogos ocurrieron en diferentes locaciones y no existe una sección concluyente, no hay un fin de la historia. Solo en las 3 versiones sigue las profecías que interrumpía ese texto. Y a muchos que han estudiado desde 1930 estos textos, es enigmático quién puede ser esa persona. Y hay varias interpretaciones. La narración termina y inmediatamente aparece un texto escrito en lengua esotérica, unas profecías. Nunca hay otra mención más que uno en el Tizimín, aún Martínez, ni de sus hechos. Vamos a analizar el texto y ver quién nos ha estudiado. La historia de Antonio Martínez, el más preservado, largo, pero no, yo creo, el más antiguo, es el Chilambalam de Chumayel. Y podemos ver cómo es el texto, ¿no? Empieza en español, un traducido rough, recuerdo tenía en inglés antes. Al 14º año de su gobierno del Catún, supuestamente, llegará el sagrado noble, don Antonio Martínez de Saúl. Estos son sus nombres desde que salió del cielo. Se fue a Tzimentán. ¿Dónde está eso? Ahí está en Tzimentán. Se habló a una reina, pero si vemos la sección en el Tizimín, es Tishal allí, se vio con una reina. Interesantes las diferencias, ¿no? Se vio a una reina. Cuando mató a un guerrero capitán. El Chilambalam de Tizimín incluye información que el escribano de Chumayel omitió por error de transcripción o falta de entendimiento de la historia. El hecho de haber matado a un tal capitán guerrero es omitido en la versión de Chumayel, pero es muy importante por la historia, como vamos a ver. En la Chumayel dice algo sobre casamiento, un casamiento, ¿verdad? En español, un neologism, ¿no? Mayas, loan word from Spanish. Y a los 7 años lo recibió en casamiento. Y se le abrió la puerta de dinero en la casa de 4 cuartos. Se lo enseñaron. Y entonces levantó barcos de 13 velas, o otros dicen 13 barcos de velas. Es diferentes interpretaciones. Y levantó guerra en la tierra de La Habana. Habana probablemente Cuba, ¿no? Y después, si vemos el texto alternativo del Chilambalam de Tizimín. Cuando la reina dijo a su esposo, por 7 años dividimos el dinero de la casa de los 4 cuartos, lo que entra ahí. Entonces se pudo levantar el barco de 13 velas. Es muy importante ver la versión de Tizimín, que yo creo que es el más antiguo. Y vamos a ver por qué. La tierra en donde está él, que representa el rey, Habana. Y fue dicho al oído del rey por su representante, tenía Martínez más o menos un espía o alguien tras de él, desde que fue ahí. ¿Y dónde está ahí? En Tzimentán. Y oyó también que iba a ser prendido, arrestado.
Y entonces salió de ahí, de La Habana, y fue a Tzimintán. Ahí fue alcanzado. A los 3 meses de haber salido Martínez, llegó el aprendador, que no tenemos su nombre, a Tzimintán. Y ahí entonces lo aprendió, y ahí le cortó el habla, o la palabra, al aprendador. Cuando llegó a Tzimintán diciéndole, parte de los dichos, quite de ahí, hombre, hace 3 meses que llegué, supuestamente Martínez hablando. Y dice el capitán o el captor, hoy hace 3 meses que saliste, 3 meses tardaste en llegar. Ya que llegaste serás encerrado en la cárcel mientras yo vengo. Un arresto, probablemente de Martínez. Yo te sacaré de la cárcel, dijo el capitán a Martínez. Ustedes son capitanes, tendrán que seguir a mis espaldas, dijo el capitán. Y dice, acérquense a 9 sillas para ver los fusiles cargados, las armas, o presentación de armas. Va a arder el mar, voy a alzar velas, Martínez supuestamente dice. Y tenía fuego en su mirada. Bello, esa es una bello metáfora, fuego en su mirada. Vas a zarpar con espuma en el agua, vas a oscurecerse el sol con la lluvia. Ya se cayó la lengua y entonces el capitán dijo, se va a estrellar contra la tierra también por la tempestad, un huracán, o vientos fuertes. Entonces puedo sentarme en mi banquillo de piedra, mientras vienen los barcos de 13 velas, dijo supuestamente el Martínez. Y también el hombre del rey estará diciendo a sí mismo, prepárate, señor, que ya vienen los franceses. Son franceses. Bueno, me dijo, vamos a morirnos porque somos hombres. Y está diciendo al escritor, el escribano que está escribiendo eso. Entonces tenemos muchos caracteres en esa historia. ¿Por qué se te caen las fuerzas por un hombre como tú? Defiéndete, voy a darte el justo precio de los barcos. Eso es un pirata. Con eso se levantó mi lengua. Obviamente yo creo que esa parte se habla del escritor que está viendo los capitanes. Ardió el mar, diré que se volcó el firmamento, los cielos. Pero cuando bajé 2 barcos estaban a la vista. ¿Cómo se llama este hombre? No lo conozco, me preguntó el capitán, hablando el narrador maya o el escribano. Y Martínez contesta, yo soy hereje, Martínez es mi nombre. Y ahí es donde las versiones terminan y empieza otro texto. Este texto intruso en esas secciones de profecías, ¿qué es? ¿Cómo podemos entender de este texto? El contenido de la narración de don Antonio Martínez son acciones realmente, y lo puedes dividir en hechos de acciones, eventos, acciones y actores. Si hacemos un análisis descifrando frase por frase qué está pasando, nos ayuda. Tiempo, algunos van a decir que es el Catún Hun Ahau, 14 años después que empieza ese Catún. Eso dice Royce y otros. Tzimintán, muchos han dicho que es Tzitzimín. Ese es donde yo empecé primero buscando información, ¿no? Tenemos don Antonio Martínez, la única persona con nombre. Un representante del rey que vive en La Habana. 2 capitanes, aparentemente, mínimo 1. Y oficiales indígenas del pueblo o indígenas del pueblo. Incluyendo el testigo ocular que está escribiendo los hechos. Una de las primeras acciones es visita o consejo con una reina. No rey, reina. Y eso confundía a muchos. Porque, ¿reinas? ¿Quién será? Martínez mata a un capitán guerrero, muy importante. Por eso va a tener que ver la reina. Abriendo las puertas de dinero en el pueblo. ¿Qué son los puertos de dinero en el pueblo? Construcción de barco o barcos de 13 velas con el dinero procediendo de las puertas del dinero. Guerra con La Habana. ¿Cómo puede ser? Habana es español, igual. El rey y su representante ordena el arresto de Martínez. No se explica por qué. Y Martínez escapa de Cuba y refugia en Tizimín. Otra acción, 2 capitanes van a Tizimín y arrestan a Martínez
supuestamente 3 meses después que salió. Y guerra con los franceses y invasión francesa en la región de los Hechos, probablemente Tizimin. Capitanes y oficiales liberan a Martínez y juntos organizan defensa contra franceses. Y hay una reivindicación de Martínez, su victoria contra los franceses en mar y tierra. Y finalmente la narrativa termina con menciones de vientos de huracán, o vientos muy tempestuosos. Pero ¿quién fue don Antonio Martínez y Saúl? Don Antonio Martínez del Tizimin. Si vamos a ver la historiografía de quién estudió esa historia y qué ideas había, vamos a ver que desde 1930 Antonio Medisbolio dijo que era un redentor, un caudillo. Es el primero en decir que es fuente de piratas, pero no sabe ni intenta de buscar más para allá. Ralph Royce es un aventurero desconocido, pero en algunas publicaciones dice que tendría que ser del siglo XVII. Alfredo Barrera Vázquez, en una publicación en 39, personaje misterioso. En 48, el mismo, con otra versión de su escrito, igual, personaje misterioso. Emilio Solís Alcalá, el Códice Pérez, la primera vez que se publicó esto, personaje desconocido. En 79, Eugene Crane y Reginald Reindorf ni intentan, en su Códice Pérez dice que es una historia sin sentido, basura, es que no tiene ninguna importancia. No hay que ser así los estudiosos. Está ahí en 3 chelamas porque hay una razón, ¿no? Munro Edmondson y Victoria Bricker, profesores míos, ¿no? Los dos quieren verlo en el siglo XIX. Pero como dije antes en su excelente artículo, es imposible que puedas describir algo escrito en el XVIII, historias empiezas del siglo XIX. Victoria Bricker dice que es algo que pasó durante la época de la Constitución de Cádiz, 1812. Y Munro Edmondson sugiere que es un líder político de Yucatán, Santiago Imán, que hace una rebelión en 1838. En una publicación raro, otro dice que es un encomendero, don Antonio Martínez de Saúl. Pero tenemos hasta hoy día Richard Luxton, el primero de decir que puede ser Andrés Cocón. Él es el primero en relacionarse en enigmática figura con la rebelión de Andrés Cocón del siglo XVI. Birdil, de Leifros Pearson, un misterio sin identificar, puede ser un profeta. Ante dio más razón que puede haber sido un seudónimo para Andrés Cocón. Y yo, la primera vez que expuso eso hace 2 semanas en Campeche, voy a decir quién es. Más probablemente quién es. Medisbolio es el primero de hacer una versión del Chilambalam impresa. Él es especialista de cultura maya. Publicó la primera traducción completa de Chilambalam de Chumayel y lo publicó en Costa Rica, porque era un embajador de México en Costa Rica y ellos les interesaban sus estudios y empezó la primera versión. En una nota del libro, Antonio Medisbolio dijo lo siguiente: el extraño nombre de este misterioso personaje es citado varias veces en estos papeles como el de un redentor o caudillo, especie de esperado Mesías, que ha de llevar a los mayas a la liberación. Confesamos que no hemos podido encontrar indicio de quién puede haber sido tan importante sujeto. El relato que aquí comienza, muy desordenado y confuso, escrito tal y como se hubiera referido de viva voz por un indio corriente, tiene la apariencia de un cuento de piratas del siglo XVII. Tiene un buen pisto. Ralph Royce, antropólogo historiador, reconocido por sus aportes sobre el conocimiento de cultura maya. Él hizo su versión en inglés de 1933, del Carnegie, que todos conocemos, ¿no? En su trabajo cotejó el contenido de otros chilambalames con lo de Chumayel, especialmente el Tizimin y el Maní, porque él encontró esa historia en los 3. Y él dice, en esta profecía encontramos insertada la historia de un tal Antonio Martínez, un aventurero que probablemente vivió mucho tiempo después de la conquista española. Su nombre no aparece en ninguna de las historias españolas de Yucatán.
Barrera Vázquez igual dijo, el héroe de la narración es un personaje misterioso, desconocido en las otras fuentes clásicas de la historia de Yucatán. Pero él toma eso de Royce. Está traduciendo al español, su entendimiento es lo que dijo Royce. Crane y Rendorf son los que menos les interesaba analizar el texto. Un trozo absurdo de texto sin sentido. Esta historia de don Antonio Martínez es un excelente ejemplo de una tontería, una fábula sin sentido que interrumpe una profecía maya. Así, ni vale la pena analizar. Victoria Bricker propuso un análisis basado en contexto histórico y dijo que los libros de Chilambalam, de Maní, de Chumayel, Tizimín, contienen esos paisajes históricos similares que hacen clara referencia a la guerra con Cuba y a los movimientos marítimos que existieron entre La Habana y Yucatán en contra de los franceses y el pueblo de Tizimín. Ella seguía diciendo que yo creo que se refiere a la Constitución de 1812, su derogación en 1814 y su reinstalación en 1820, así como su abolición después de 1821, cuando México se convirtió en un territorio independiente y Yucatán era un territorio libre de aprobar las leyes que contravinieran. Del mismo modo, hacen referencia a los conflictos políticos que plagaron la península entre 1835 y 1847, cuando los líderes del partido de la oposición en México buscaron refugio en Cuba, tratando de buscar sentido de todo eso. Monroe Edmondson también fue profesor mío hace años. Por su parte dijo que la figura de Antonio Martínez estaba asociado directamente con el yucateco Santiago Imán, líder de la rebelión de Yucatán de 1838. Y ¿en cuál evidencia? No estoy seguro. Edmondson concluyó que la historia de don Antonio Martínez fue probablemente escrita entre 1824 y 38, poco después de la instauración de las constituciones de Cádiz. Este argumento hizo que propusiera que la fecha del Maní está en 1837. No estoy de acuerdo, con mis respetos. Richard Loxton, en su traducción de Chumayel, en sus notas, y está muy bien anotada, no tan bien traducida, pero muy buenas notas. La figura de don Antonio Martínez Isaú ha desconcertado a los estudiosos. Ninguna persona con ese nombre aparece en los documentos españoles de la época, copiando a Barrera Vázquez y Royce, pero indicios significativos nos señalan su verdadera identidad. Creo que la figura histórica a la cual se refiere aquí es Andrés Cocom, un descendiente de Nachi Cocom, un miembro de su noble linaje. Bodil, un interludio narrativo refiere a un hombre llamado Antonio Martínez y ningún estudioso ha podido explicar el porqué en esta sección de la profecía del Chilambalam se insertaron esa historia. Y Antje estaba yo estoy de acuerdo con ella, que no pudo compartir la opinión de Edmondson ni de Bricker, que la historia de los otros dos manuscritos quedó completo antes de 1824, especialmente en el caso de Chilambalam Chumayel, que ella argumenta hay una evidencia muy clara que fue creado entre los años 1761 y 1781. Esto me conduce a la pregunta, ¿cómo puede contener este libro un texto que tiene un trasfondo histórico en los acontecimientos del siglo XIX temprano? Basado en eso, yo empezaba a buscar con esas suposiciones. También ella vio que puede haber sido un seudónimo por un personaje como Andrés Cocom. Pero vamos a analizar exhaustivamente, y me tomó 22 años escribir esta ponencia, porque estaba terminando un libro sobre la piratería y el papel de los mayas en la defensa colonial, cuando salió quién era eso, Antonio Martínez. Como de repente, y ni me di cuenta, primeramente, digo, oh, mierda, eso es. El tiempo del evento. ¿Podemos considerar como crónicas históricas esos pasajes de Antonio Martínez? Una pregunta. Edmondson intentó de hacer algo así, ¿no? Tanto la fecha como la interpretación de esos textos presentan problemas. Hasta Edmondson mismo escribió. La historia de don Antonio Martínez es uno de los textos más tempranos, él está de acuerdo, que aparecen los Chilambalames de Maní, Chumayel y Tizimín. Las referencias hechas acerca de los franceses pueden estar ahí para mencionar la invasión napoleónica a España,
y la referencia al rey de La Habana como un enemigo implica una fecha después de la Revolución de la Independencia, de 1821. Roy sugiere que ocurrieron estos eventos en el Katun Hunahao, que él y Morley y otros fechan comenzando en 1658 a 1677. Eso es muy interesante, esa correlación. Si Royce y Morley estaban correctos en sus cálculos y conclusiones, entonces los eventos debían haber pasado 14 años después que comenzó el gobierno de Katun Hunahao. Eso nos lleva al año de 1674. Y eso es donde se pone muy interesante. Katun Hunahao, según el Chilambalam de Tizimin, tiene unos pronósticos. Trae incluso peores problemas que los anteriores. Gobernadores débiles, destrucción. Los gobiernos caen debido a rivalidades. También puede haber una gran guerra que terminará y la hermandad regresará. Interesante, pero puede ser cualquier guerra, cualquier paz. En unas notas interesantes y textos de la versión de Tizimin, el único en inglés que se usó, en 1951, completo, Edmondson luego hace uno después, un poco raro. 4 catunes completos han pasado desde que comimos las hierbas del hambre. Ese es el autor de Tizimin. Cuando los nobles fueron los anfitriones del don Antonio Martínez. Es la única otra mención en el Tizimin de Antonio Martínez. Según la documentación histórica de los frailes y los sacerdotes, en el año de 1774 al 75 había una gran hambruna de Tizimin. En tantas mayas de Tizimin escaparon al monte para buscar la fruta del ramón, para buscar otras cosas de comer, que era alarmante. Si esta fecha de Katun Hunahao es correcta, significa y se refiere al año 1754, 4 catunes completos después de 1674, cuando los amanuenses mayas recopilaron la actual versión de este libro de Chilambalam, o la copia de la copia de la copia. Eso es tentador, que puede ayudarnos a fechar esa historia, por lo menos cuando está escrita. Pero como vamos a ver ahora, este texto con la historia de Antonio Martínez no es una profecía, es una crónica histórica lineal de los eventos que pasó en Tizimin en este año. No existe realmente misterio si se busca el contexto histórico, sino es una historia de una dramática narración de un evento histórico significativo que ocurrió en Tizimin y que tuvo mucho que ver con Campeche y con Cuba. La verdadera identidad de Antonio Martínez empieza con la llegada del gobernador don Sancho Fernández de Angulo. Vino de Cumaná, donde fue gobernador súper interesado en parar la piratería. Construyó fortalezas en Cumaná. Cuando llegó a Campeche, vio tan sin defensa el puerto que mandó a construir el baluarte de San Carlos, que hoy se conoce, y los que han quedado en el hotel, ¿verdad?, del paseo, está al lado. Tiene sus inicios del siglo XVII. Este baluarte fue dedicado al rey Carlos II de España y en el año de 1676 fue inaugurado, empezado en el 74. Se hicieron en 2 años, con mucho mano de obra maya. También él mismo nos dice, en su relación de méritos, dio en virtud de orden de su majestad diferentes patentes de corso, títulos de pirata corsario, y con efecto se entraron en aquellas provincias 9 presas de enemigos cargadas de palo de tinte, azúcares, cera y otros frutos. Él escribió una carta al virrey de la Nueva España. Don Francisco Rodríguez de Ledesma, gobernador de La Habana, me enseñó una cédula de su majestad, en que hace mención que él me asiste con gente para esta operación. Me pareció del servicio de su majestad buscar en aquella ciudad y puerto de La Habana alguna gente, y solicité al capitán don Felipe Geraldino, de nación irlandesa, y que en aquel puerto había metido muchas presas con todo crédito y aprobación, y los socorrí con los bastamentos que me pidió, y lo truje conmigo. Yo hice allá en el puerto de Campeche con su fragata y 150 hombres. Un irlandés pirata. Pero también, asimismo truje conmigo desde La Habana al capitán Antonio Martínez, que se halla en dicho puerto de Campeche con su embarcación 80 hombres.
todos deseosos de continuar en estas costas a servir a su majestad como lo han hecho en sus armadas. Tengo los hombres de provecho, así para esta facción como para otra cualquiera en esta atención, y por parecerme será del agrado de vuestra excelencia, los conservaré en limpiar estas costas de Barlovento a Sotavento, en el ínter en que vuestra excelencia me ordena otra cosa. Dio a esos dos gente de Cuba patente de corso. Antonio Martínez. Don Antonio Martínez era el capitán, dueño y maestro de la fragata Nuestra Señora del Buen Suceso. Esa es parte de su embarcación en La Habana en 1674. Ese barco era un fragata similar a ese tipo de barco. Comúnmente tenían entre 12, 14, 13 velas. También hay una mención de 9 sillas para 9 capitanes. ¿Cuántos patentes de corso dio el gobernador? 9. Entre 1674 y 1677 dio 9 a Don Antonio Martínez, Felipe Geraldino, Fitzgerald, un irlandés, Marcos de Alcalá, Francisco Vázquez y su hermano, 2 hermanos que más tarde, igual que Antonio Martínez, vuelven renegados, convierten en piratas, Francisco López de Andrade, Juan de los Reyes, Juan González Moreno y Marcos de Trujeque, muchos ciudadanos de Campeche. 9 sillas por 9 capitanes. Y ellos empezaban a saquear en 3 años 75 barcos ingleses que salen de la laguna de Términos y Jamaica y Virginia e Inglaterra. Empiezan a hacer éxito y venden las presas en La Habana y lo gastan el dinero en Campeche. En octubre 28 de 1674, Capitán Antonio Martínez y su tripulación capturaron 3 buques ingleses. Ketches es un tipo de barco de 150 a 300 toneladas. Llevó las presas al puerto de Campeche, donde el gobernador le dejó quedar con el botín. El problema es que hay paz con Inglaterra y España. Eso sí es un gran error. Aquí es Capitán Antonio Martínez, en el documento que describe llevando las presas, los buques a Campeche. Don Antonio Martínez y los mayas de Tizimín. Aparentemente tuvo confianza del gobernador Sancho Fernández de Angulo, porque le dio una comisión de ir al río Lagartos y Tizimín y su distrito a hacer un barco. Imagínate. La reina gobernadora, porque la reina gobernaba, porque su hijo era menor y retrasado mental. Carlos II no era el hechizado, es su apodo, el último de los Habsburgos. Y él no podía gobernar hasta que era más grande. Y su mamá reinó, reina gobernadora, la reina que vio. ¿Verdad? Abriendo las puertas del enero del pueblo de Tizimín, en enero de 1675 hasta junio, Martínez va como comisario del gobernador, colectará dinero de las cajas de comunidad para la defensa, para armar buques y pagar la construcción de fuertes. ¿No? Oficiales indígenas del pueblo de Tizimín y su jurisdicción sirven como anfitriones del capitán Antonio Martínez por orden del gobernador. Tenemos el orden del gobernador. Con el dinero de las cajas de comunidad, don Antonio Martínez usó los fondos para empezar a construir una fragata por órdenes del gobernador. El virrey de la Nueva España le dieron permiso de sacar el dinero. El virrey escribió el 5 de diciembre de 1674 la autorización al gobernador de Yucatán para enviar a sus agentes y corsarios a los pueblos mayas y puertos de la península para recolectar lo que él denominó cesaciones o donaciones voluntarias de sus fondos públicos, para que estos recursos pudieran ayudar en la expulsión de los enemigos extranjeros que se encuentren en las costas. Y justifica eso. También autorizó al gobernador de Yucatán a recolectar los fondos de las cajas de comunidades mayas. Y de esos fondos que pertenecen a los indios y que tienen en sus cajas de comunidad, las cuales están en poder de los caciques de gobernadores, bien pueden ser usados para asistir en las preparaciones para la guerra, ya que estos fondos existen para el beneficio y la utilización de todos los comerciantes de estas provincias, tanto españoles como indios. Aunque los indios no tenían comercio en alta mar, tenían que pagarlo. El gobernador Sancho Fernández de Angulo dio a Antonio Martínez una patente y una comisión
para ir a la costa norte de la región de Tizimín, Río Lagartos, y colectar fondos para armar y construir 2 barcos de guerra. Y ahí había mucho más madera. En esta época, ese es donde iban a fabricar uno de los 2 barcos. Y mandó a los gobernadores, comisión y patente para don Antonio Martínez, el 29 de diciembre de 1674. A gobernadores, alcaldes y regidores de los dichos pueblos de las provincias de Tizimín, acuden a todo lo que el dicho capitán Antonio Martínez les ordene, y mandaré, en razón de lo contenido en esta patente, son las penas de que la parte del rey nuestra señora mía, en su real nombre, les pusiere, en que desde luego les doy por condenados lo contrario haciendo. Y más tarde, y en la parte que más a propósito le pareciere, pueden hacer y haga una casa de su vivienda, con su atalaya, para mejor vigilar los dichos navios. Tenemos un dibujo del ayuntamiento de Tizimín, de finales del siglo XVIII, ¿ok? Antes que iban a hacer un gran rebozamiento, una gran reconstrucción. Ese es como pareció, solo tenía 4 cuartos en esta época. Acá está la casa de 4 cuartos, 1, 2, 3, 4. Hay un cuarto, una sala principal, por su juzgado, pósito, donde la caja de comunidad estaba guardada, y la cárcel. Y se le abrió la puerta del enero en la casa de los 4 cuartos, se lo enseñaron. El pósito, la puerta del enero. Con ese dinero va a ser la construcción de 2 barcos, de 13 velas, con el dinero, porque las fregatas comúnmente tenían 13 velas. Ese es un tipo de fregata como los que se hicieron en esta época, los barcos de 13 velas. La reina madre, gobernando la monarquía el 7 de agosto de 1672 con su gran providencia, esa es Mariana de Austria, que era la reina en la época, en su gran providencia, estando informado de la total perdición que amenazaba esta provincia, y para su eficaz remedio, mandó una real cédula que luego y sin dilación se hicieran ciertas atalayas en la costa, y 2 fragatas y 2 barcones, para que limpiasen estas cosas y anduviesen con la armada de Barlovento, y con efecto al año pasado, en 1675, se cortaran sus maderas y empezaran su fábrica. Ese es del Cabildo de Campeche. El gobernador escribió: y hecho los 2 embarcaciones que vuestra merced me ha mandado fabricar, se asugarán todas estas costas. Y para que se pongan en la obra se ha de servir vuestra majestad de mandar que los efectos destinados para la armada de Barlovento, que se contribuyen los indios en esta provincia, respecto de que vuestra merced los ha aplicado por la conservación de las dichas 2 fragatas o embarcaciones, se convertirán en su fábrica por mano y con intervención de los oficiales reales, y que acabadas pueden aplicadas para el sustento y conservación de ellas, que los mayas pagan por los barcos y su mantenencia. Tenemos testigos de gente que vio la construcción, que el año pasado de 1675 fabricó en este puerto de Campeche, a su propia costa de mención, y por mano de Nicolás Sánchez, maestro mayor de carpintería, y por los de otros sus oficiales, una fragata nombrada el Macaruco, la que pertrechó y le puso bastante artillería, para el efecto hizo traer de La Habana, según contiene un informe, y sabe que la otra fragata le mandó a hacer por el río Lagartos y su distrito, y lo construyeron así, y pusieron su atalaya para guardar la construcción. Y la otra fragata fue hecho en Río Lagartos. Testimonio del sargento mayor don Melchor de Arroza, vecino de Puerto Campeche. Pero tenemos un testigo ocular en Tizimín, sargento mayor Juan González de Ulloa, del Villa de Valladolid, y que asimismo sabe, en la residencia contra el gobernador, que había muchos abusos y nunca pagaron a los mayas, que los pueblos de Loché y Panabá, que se fueron juntando madera que se cortaron en los montes para la fábrica de los 2 barcos luengos de orden de dicho gobernador, y que no sabe qué orden dejó en dichas maderas, pero ha visto ese testigo que están en el dicho paraje habrá tiempo de 4 meses. ¿Y la guerra con La Habana? Razones para arrestar a Antonio Martínez. No solo está expropiando bienes de los mayas de Tizimín, pero también está robando barcos ingleses durante el tiempo de paz. El 5 de septiembre de 1674, la única cosa que el gobernador recibió del virrey es
tú puedes dar patentes de corso, pero no contra ingleses, porque somos en paz. Dijo el virrey don Fray Francisco Payo de Rivera, no pueden en manera alguna, con este pretexto, hacer apresamiento de bajeles y embarcaciones de los ingleses y holandeses. De lo contrario, fuera a contravenir a las capitulaciones de paz del Tratado de Madrid de 1670. Noviembre 20 de 1674, el gobernador de Jamaica, yo tenía que ir a 8 países para encontrar esos documentos, quejas del gobernador inglés de Jamaica, Sir Thomas Lynch, acerca de la captura de barcos ingleses a manos de Martínez y el gobernador de Campeche. Las primeras quejas son de noviembre, un mes y medio después que saqueó esos 3 barcos que mencionamos en el empiezo. Sobre los corsarios, además de estos sujetos Fitzgerald y Martínez de Cuba, que fueron enviados a Campeche, hay otros más, y se considera como una gran ruina, pues cerca de 40 navegaciones se han perdido para gran perjuicio y enojo de la gente. Governor Thomas Lynch, el 8 de enero de 1675. Hay un proceso de los capitanes que fueron robados. El capitán Fitzgerald, un papista irlandés, lo tomó y lo usó a él y a su compañía de forma bárbara, sin mayor razón de que argumentar que sus compatriotas fueron malamente usados por los ingleses por un periodo de 24 años, y que nunca estaría satisfecho con la sangre inglesa, sino hasta que pudiera beber como si esta fuera agua cuando está sediento. Y tenía él y sus compañeros el orden del gobernador de Campeche de hundir o tomar todos los barcos comerciales de Jamaica y matarlos. Quejas hechas por los ingleses contra Antonio Martínez y otros corsarios. Enero también de 1675. El gobernador de Campeche les ha dado una comisión para tomar a los súbditos de su majestad en las costas de Yucatán. Y estos piratas Fitzgerald y Martínez sorprendieron a 5 embarcaciones, las cuales fueron detenidas con sus hombres en Campeche y los mantuvieron prisioneros. 11 de febrero de 1675, de la reina de España, ordenando a los gobernadores coloniales revocar y detener las patentes de corso contra las embarcaciones inglesas, y ordena arrestar a quienes continúan los ataques, porque llegaron los embajadores de Inglaterra a España y causó realmente casi una guerra. En agosto de 1675, quejas específicamente de Madrid en contra de Martínez y otros grupos de piratas que atacaban embarcaciones inglesas. El pirata Andrade y Martínez va a la corte en Madrid para defenderse y ganan permiso de seguir como corsarios, pero no contra ingleses. El problema es que él sigue atacando ingleses. Se vuelve un renegado y toma más barcos ingleses en el año de 1675-76. Él mata a un capitán guerrero, y eso es lo que ya hace el colmo. Cae junto a una cova cuando mató a un guerrero capitán. La Urca es un tipo de barco, Thomas and Mary, saliendo de la colonia de Virginia, llega a las manos de Martínez y él mata al contramaestre. ¿Okay? Es una horqueta que venía de la Virginia. Y tenemos punto de vista maya, española e inglesa de los eventos. El Urca es un barco no tan chiquito, bastante grande, y estaba lleno de palo de tinte robado de la laguna de términos. El Thomas and Mary de Virginia fue uno de los barcos capturados por Martínez. Martínez y sus compañeros mataron a algunos de los ingleses, incluyendo el capitán de este barco, capturados en este año. Hay una queja al final del año del primer encuentro. Días después que fuera matado, fueron Thomas Howe, William Howe Master, Richard Ashell, mercader, incauto por don Francisco López de Andrade, un tal Antonio Martínez, en las Indias Occidentales, y demanda reparación y satisfacción a la causa mismo. Lo presentaron en Madrid, solo semanas después del ataque. De regreso a La Habana, el señor Howe, dueño del barco Thomas and Mary, se quejó al gobernador de Cuba sobre los hombres quienes fueron asesinados por los corsarios Andrade y Martínez. Pero el gobernador respondió: usted es un perro hereje, ¿por qué no te mató como el resto? Y le dijo que era un crimen para cualquier inglés entrar a las Indias. Y esto fue comprobado por el señor Fox en el Almiratanzgo.
Y él dijo que en La Habana le dijeron que los españoles habían tomado 75 barcos de Jamaica, Nueva Inglaterra, Virginia, la Vieja Inglaterra, desde La Paz de 1670. Comisión de la Reina de España, don Antonio Ortiz de Matienzo, teniente de gobernador y capitán general de La Habana, Cuba, Puerto de San Cristóbal, Madrid, 8 de junio 1676. Este señor fue inversionista en el barco de Antonio Martínez. Recibió el orden de arrestarlo y le dio 2 días de escapar, para que se escapara. Esa es la orden para la restitución hecha a los señores William Howe y Richard Astle por el valor de la urca Thomas and Mary y su cargamento incautado por Francisco López de Andrade y Antonio Martínez, excepto la madera de Campeche, la cual es declarado como perdida por no ser objeto de comercio sin licencia. La reina gobernante manda al rey y su representante en Cuba el arresto de Martínez. 21 de febrero, orden real en contra de hostilidades continuadas por el corsario. Martínez escapa de Cuba, refugia en Tizimín, lugar donde él conoce muy bien y tiene su casa, tiene su dinero y los mayas lo van a abrigar. En mayo de 1676, a través de algunos mensajeros mayas, el gobernador de Yucatán averigua que Martínez está ahí. Y hay mucha presión de la corona de arrestarlo. Capitán Ignacio Gómez, capitán de guerra de Tizimín, y Bartolomé de la Cerda, capitán de guerra del distrito de Río Lagartos, van con un grupo de hombres armados, residentes de Tizimín todos, a arrestarlo. Lo encuentran en su barco en el puerto de Río Lagartos, Jocolben es el nombre del puerto, y lo llevan preso a Tizimín. La misma casa que él saqueó, él va a terminar. Ya llegaste, serás encerrado en la cárcel mientras yo vengo. Justo junto con la caja de comunidad, lo encerraron en un banco de piedras. La cárcel del pueblo de Tizimín. No son acomodaciones muy cómodas. Oshpelulukuk y Anchuki. 3 meses después de que llegó, fue detenido. ¿Cuándo es eso? En agosto de 1676, Martínez fue arrestado en Tizimín, exactamente 3 meses después de su regreso a las costas de Yucatán, después de sus actos piráticos. Guerra contra los franceses, todo es como un caos en esta época. No hay guerra con Francia desde 1672. Capitanes oficiales liberan a Martínez y juntos organizan la defensa contra franceses. Y sí hubo una guerra. Y había una invasión de Tizimín. Mientras era prohibido atacar a ingleses, el virrey sí dio explícito permiso, no solo de atacar franceses, pero molestarlos donde sea hasta destruir sus pueblos. ¿No? Dice, debería permitirles atacar y tomar como botín cualquier barco francés, incluso si estos se encuentran en mar abierta, y que también deberían atacar y invadir cualquier isla francesa para tomar cualquier cosa que ellos tengan, porque los franceses se han declarado enemigos de la corona y una declaración de guerra se ha promulgado en contra de ellos. Es desde 1674. Al mismo tiempo que dicen, no atacas a los ingleses, sí a los franceses. Martínez tiene la oportunidad de redimirse. La invasión francesa que ocurrió en Río Lagartos fue un hecho histórico verídico. En septiembre de 1676, un mes después que arrestaron al pirata y algunos de sus gente. Tenemos un documento, la revisión de armas de Tizimín, agosto de 1676. Y si recuerdas la historia, acérquense a 9 sillas para ver los fusiles cargados. En una reseña de armas, todos tienen que venir con sus armas a presentar en la plaza principal, enfrente del ayuntamiento, con Martínez en la cárcel viendo. Y eso es donde hay hasta sarcasmo de la respuesta de Martínez. Había una reseña de armas mandado por bando del gobernador en agosto del año 1676. Por órdenes del gobernador de Yucatán, el capitán a guerra de Tizimín, don Ignacio Gómez, mandó a todos los españoles, mestizos y mulatos de la región de Tizimín, a venir y presentar sus armas en la plaza. Recuerda la cifra. Dado el rumor de una invasión de franceses, el capitán Ignacio Gómez libera a Antonio Martínez de la cárcel con la promesa de que con sus marineros y corsarios ayuda a proteger las costas.
Según el libro de Chilambalam, Martínez respondió sarcásticamente que él prefería quedarse sentado en su silla de piedra en la cárcel mientras los barcos de franceses venían. Entonces puedo sentarme en mi banquillo de piedra mientras vienen los barcos de 13 velas, dijo Martínez. La cárcel del pueblo. De acuerdo con el inventario de la iglesia y del pueblo, en el año de 1711, los presos tenían una banca larga de piedra en la cárcel. Sí había una banca de piedra que ocupaba casi todo es la celda. Aparentemente el capitán de guerra de Tizimín trató de convencerse a Martínez y a los mayas, el narrador de Tizimín, para que lo auxiliaran, diciendo, y también el hombre del rey estará diciendo a mí, prepárate, señor, ya vienen los franceses. Valor. Ahí está, Chava Yumile. Reivindicación de Martínez y su victoria junto con los capitanes de guerra contra los franceses. Carta a Sancho Fernández de Angulo, gobernador de Yucatán. El 28 del pasado mes de septiembre entraron 12 leguas tierra adentro, 50 franceses a barlovento del río de Lagartos, y el capitán a guerra de aquel paraje, con la gente que pudo juntar, les salió al encuentro y le mató 18 hombres. Y hasta ahora no se sabe más novedad, solo que se retiraron los enemigos con esta pérdida, y de nuestra parte hubo 3 muertos, 7 heridos. Continuaré notificando a vuestra excelencia lo que se fue ofreciendo, como es mi obligación. Llegaron los franceses en 2 barcos. Y si recuerdas, el texto dice, ya veo los 2 barcos. La relación del mismo capitán Ignacio García describe lo que él hizo en su relación de méritos. Fuimos al pueblo de Tizimín, en donde saqué todos los españoles que por ahí había, y con ellos fui a las estancias, recogiendo los estancieros, que hallé, habiendo dado avisos a los indios comarcanos para que acudiesen con socorro de arcos y flechas. Y con esta diligencia llegué aquel día al pueblo de 5 leguas del dicho puerto Río Lagartos, donde hallé aviso que había enemigos, los que habían saltado en tierra. Cuando los enemigos saltaron en el dicho río Lagartos, fuera mi buena diligencia de mucho efecto, por haber llegado ahí con más de 20 españoles, cada uno con las armas que tenía y a caballo, y muchos indios con arcos y flechas. Los franceses entraron en el río Lagartos y quemaban el pueblo de Loché, saqueaban Panamá y fueron en Suquilá encontrados por el ejército combinado de mayas y españoles. Los mayas y españoles ganaron, empujaron a los franceses otra vez, y el barco de Martínez, que ellos intentaron saquear, Martínez y su gente lo tomaron otra vez, capturaron los 2 barcos franceses. Los mayas también resientan tanta cobro de tributo, tanto mano de armado forzadamente dado, que quejan el mismo Tizimín. En el Catún 13, 4 Jao, quizás entonces se haya acabado de pagar el alzamiento de guerra de nuestros padres, los tributos. No digáis que son nuestros enemigos los soldados que vienen contra nosotros. Son los cargadores de vuestras culpas cuando vengan, el día que vengan los franceses al paisiano, los soldados. Están contando de este encuentro. Libro de Chilambalam de Tizimín. El texto aquí en el Tizimín y en el Chumayel, los 2 que hablan de franceses, refiere al pago de las cajas de comunidades por los gastos de guerra, que la reina dio cédula por 7 años, como la versión de Tizimín dice, compartimos lo sacado de ahí por 7 años. De nuevos tributos, 2 fueron exigidos en esa misma época. El servicio de tostón para pagar la armada de Barlovento y unos pagos forzosos que se establecieron 1660s y 80s. Los mayas tenían que pagar estos nuevos cargos de los fondos de sus cajas de comunidad. Este impuesto era para la defensa de las costas en contra de atacas piráticas. La guerra en contra de los franceses referida aquí seguramente fue la declarada de 1772 a 79 y terminó justo cuando terminó el Catún. Eso es lo más interesante. El Tratado de Nemiega, que es el fin, ¿ok? 19 de septiembre se firma entre Francia y España un tratado de paz. Pero tarde casi un año llega a las Américas. Termina la guerra. Por orden del gobernador de Yucatán, este tratado fue anunciado en todos los pueblos mayas como un evento de importancia. Y hay paz y hermandad entre España y Francia.
a través de pregoneros en los pueblos. Tenemos documentación de los pregones. Llega el fin de Katun Hunahao en estos años. La narrativa termina con un huracán. Es como perfect storm, ¿no? El fin de Katun. La historia final alude a llegada durante esta época de existencia de algún tipo de tormenta tropical, un huracán en la región. De acuerdo con las fuentes españolas y inglesas, los dos que hablan de esto, hubo un terrible huracán que ocurrió solo días después de las victorias de Martínez en contra de los franceses. Solo 8 o 9 días después. Una carta del gobernador que está en el Archivo General de Indias, sección México 360, describe la existencia del huracán. De acuerdo con el documento, el evento ocurrió 20 de octubre de 1676 a las 9 de la noche. El 20 de octubre un vendaval entró del sureste a las 9 de la noche, lo cual parecía más bien un huracán. La noche era muy oscura y llena de truenos y rayos en los 4 vientos. Tanto que tuvimos que ofrecer una oración a Nuestra Señora de Virgen de Carmen. Después del huracán cambió de rumbo hacia el norte, el barco. En el Chilambalam de Chumayel, los mayas también narraron este evento que ocurrió cerca del fin del periodo del Katun Hunahao. Vientos del huracán será la carga del fin de Katun. Expliquen ahí. ¿Quién puede haber sido el autor o los autores de la historia de Antonio Martínez? Tenemos el nombre de todos los mayas que saben escribir que fueron con él. Tiene que ser una de estas personas. Mediante un análisis contextual y histórico, así como la revisión de los indicios que se encuentran en varias versiones de este texto, es posible creer algunas hipótesis acerca de quién o quiénes pudieran ser los autores de este pasaje histórico. Es también posible suponer quiénes fueron los protagonistas. Ya sabemos quiénes son los capitanes, el representante del rey en La Habana, ya es una historia. Los mayas no sabían quién era el nombre del rey, solo es teniente de gobernador. El estilo narrativo en que está escrito el Chilambalam de Tizimín, más que los otros, sugiere que se trata de una relación hecha por un testigo presencial de los sucesos. Es posible que uno o más mayas de Tizimín, quienes fueron con Martínez y con Ignacio Gómez durante el enfrentamiento contra los franceses, hayan escrito esa historia, la versión original, recopilado a través del siglo que sigue. Es aún más interesante el hecho de que entre los milicias de mayas flecheros de Tizimín que estuvieron en estas expediciones, se encuentran algunos nobles y varios escribanos de la región. Las firmas de estos escribanos y algunos nobles aparecen en el documento Reseña de Armas, del cual obtuve las siguientes rúbricas. Cabe mencionar que no todos los nobles mayas sabían escribir en caracteres latinos. Por lo tanto, solamente algunos escribanos que participaron en este evento podían ser los autores de esta sección de Chilambalam, la historia inicial. Como el mismo autor y autores de este documento mencionaron, fueron los nobles quienes fungieron como anfitriones de Antonio Martínez, no la persona escribiendo, eran aquellos nobles. 4 catunes completos han pasado, si recuerdas esto, desde que comimos las hierbas del hambre, todos, incluyendo escribanos, cuando los nobles fueron los anfitriones de don Antonio Martínez, que los nobles lo asentaron en la casa hogar del pueblo, ¿no? Sabemos que en este encuentro de Tizimín salió don Gaspar Zulem. No firmó porque no sabía escribir. De Tizimín, Diego Tzul, escribano que tenía teniente, cargo de teniente en las milicias mayas. Esa es su firma. Xonochuil, un barrio de Tizimín, don Andrés Chac, un principal, cacique, capitán, también sabía escribir. Xonochuil, el mismo escribano, Marcos May. De Chuchuen, Cristóbal Cubún. De Panamá, don Ambrosio Pech, no firmó. Panamá, Joseph Tzip. En Panamá fueron los franceses. Ese es uno de los pueblos más saqueados en esta ocurrencia. Joseph Tzip, principal, sargento. Escribano, teniente Alonso P. Muchos de los escribanos, como he dicho en otros lados, sí descendían de las familias nobles prehispánicas, las familias que tenían patrónimo o apellidos de los que gobernaban antes de la llegada de los españoles. Sabemos bien que el puesto de cacique o bata fue
cambiado por los españoles y los sacaban del poder a los antiguos linajes. Pero no los sacaron del puesto de escribano. Marcos May, por ejemplo, el otro que ve. Estos son apellidos de gente que, en la región de Panamá, por ejemplo, en la conquista, cuando Montejo llegó, el hijo y el sobrino, Alonso B, había un B como vaca B del pueblo. Fascinante, ¿no? En conclusión, el autor anónimo maya o autores, compiladores, de Chilam Balam de Tizimín nos dejó un testimonio del valor de su hecho como una crónica. Esta es la memoria de las cosas que sucedieron y que hicieron. Ya todo pasó. Ellos hablan de sus propias palabras y así acaso no todo se entiende de su significado. Pero derechamente, tal como pasó todo, así está escrito. Te están diciendo, te estamos escribiendo historia. Ya será otra vez muy bien explicado todo y tal vez no será malo. Desde Sánchez de Aguilar quejaban que lean esas cosas. El escribano maya de Chilam Balam de Tizimín advirtió a sus lectores, probablemente en la versión de 1754, la versión que probablemente tenemos ahorita. Verdaderamente muchos eran sus hajilwinikó, los verdaderos hombres. No para vender traiciones gustaban de unirse unos con otros. Pero no está a la vista todo lo que hay dentro de esto, ni cuánto ha de ser explicado. Los que lo saben vienen del gran linaje de nosotros, los hombres mayas. Esos sabrán el significado de lo que hay aquí cuando lo leen. Y entonces lo verán, y entonces lo explicarán, y entonces serán claros los oscuros signos del Katun, porque ellos son los sacerdotes. Gracias, vielen Dank. Thank you.